forma de podcast. Una temporada en directo desde Melmac. Compartimos el querido universo de Alf para revivir la serie televisiva icónica de los 80. Porque si hay algo que extrañamos, es a un extraterrestre sarcástico con micrófono. Solo apto para fanáticos, por Radio Tren Topic. Dale play a la locura. Dale buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien acá. ¿En serio? Muy bien. Muy bien. Bueno, el tormentoso detrás de escena de Alf, ¿no? Porque vamos a todo el elenco de Alf detrás de la escena, porque detrás del humor y de la popularidad global, el programa enfrentó muchas tensiones. Resentimientos y una logística extenuante que complicaba un montón el rodaje diario. Y fíjate vos que Max Wright, que es el señor Tannen, cuando termina la serie, y esto como un dato que le vamos a contar, se fue sin saludar. O sea, terminó el último episodio, se agarró, fue a su camerino, tomó su valija y se subió a su coche y se fue, pero violentísimamente. Sí, ya venía con un resentimiento bastante acumulado. Él fue actor de teatro, actor clásico, entonces, claro, lo está opacando un muñeco que no estudió, que es un peluche manejado por, como decíamos, por animatronics o por titiriteros. Entonces decís, la pucha, yo estudié y me roba el protagonismo, un bicho, un muñeco, estático y quizás con una poca gestualidad que sí tiene un actor de teatro de renombre como era él. Así que, ¿quién ha oído hablar de las patrullas ciudadanas? Yo sí. El sabiondo. Es cuando los vecinos se turnan para vigilar las calles. Así es. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? ¡Ya! Oye, Alf, ¿qué está pasando ahora? Pues el policía pidió vigilantes de las calles y Kate levantó la mano. Oye, los llaman y enseguida contestan. Gané. ¿Otra vez? Oye, ¿quieres apostar doble o nada por un viaje al paraíso? De todas formas, pierdo. ¿Que no podrían dejar de respirar un momento? ¡Están empañando los cristales! Oficial Griswold, ¿cuántas veces regresan los perpetradores a la escena del crimen? Bueno, no lo he dicho aún porque no puedo pronunciarlo. Incluso hay una frase en la que dicen que no hay que actuar con perros porque te sacan todo el protagonismo. Entonces, eso probablemente es lo que le pasaba a Max Wright, que claro, acumuladas temporadas y temporadas que probablemente, a ver, él no salía en figuritas. Entonces decís, el protagonismo se lo robaba todo el tiempo Alf. Correcto. Y no solamente Max, sino solamente, no sé, Kate Turner, que era la mamá de la familia. Yo no creo. Hola, señora Baird. Trevor, ¿están todos ahí? Les habla el Centinela. ¿El Centinela? Sí, el Centinela. Vaya, ese gorro se te subió a la cabeza. Trevor, ¿cuál es la situación por ahí? Estamos frente a la casa de Bert observando cómo maneja el radiotransmisor. Quítate de mi bote de basura. Solamente busco algunas de mis cosas robadas ¿Estás aquí. insinuando que yo robé tu casa? Pues esto parece la pasta de mi pizza. Quiero un nuevo compañero. ¿Quieren terminar con eso? Iré para allá en un minuto. Willy, tú no puedes manejar esta operación 24 horas al día. Necesitarás un refuerzo. Y ese se deletrea A-L-F. N-O. Solamente una oportunidad. Es todo lo que pido. Ella como que se sentía como absorbida, o sea, no podía ejercer su role playing de actuación porque se veía abrumada y absorbida por todo el set, ¿no? Porque un poco lo que también tenemos que ver es quién era el director, ¿no? Para vos, el creador, ¿no? Vos a lo mejor tenés algún dato más para hablarnos de Paul Fusco.
¿Qué era? Para vos que era un hombre, una persona muy rígida, o sea, era la perfección, quería todo tan perfecto que hacía filmar las cosas 5 o 6 veces. Exactamente, era un tipo muy, muy rígido, quizás a lo mejor innecesariamente por el tema de lo que consistía una sitcom, que no hace falta determinadas cuestiones de precisión, como si te estoy hablando de una película de Stanley Kubrick, que también repetía 20.000 veces las escenas, pero bueno, es una película, el tipo era, pero un genio en lo que hacía, entonces decís, bueno, voy a inmortalizar una película, quiero hacer 20.000 escenas hasta que salga, y a veces los actores se iban bastante ofuscados, digamos, por usar esa palabra. Sin embargo, una sitcom, que son esas clásicas series a 3 cámaras y quizás no hace falta, y se nota la escenografía, se nota que hay ciertas cosas que son de cartón pintado, era demasiada la exigencia y la repetición de las escenas en base a quizás, bueno, acá Alf no salió, y acá volviendo a la frustración de Max Wright, que quizás a lo mejor si él tenía una toma que era más o menos mediana, no se la repetían a él, pero a Alf sí, a Alf necesitaban que todos los gags, todas las cosas cómicas de Alf estén bien, y se rodaba nuevamente, y a lo mejor un gag había salido muy bien para los actores, y dices, bueno, pero a Alf no le quedó tan bien, bueno, hagámosla de vuelta para que Alf se luzca. Entonces los actores tenían que volver a repetir una escena que ya estaba hecha. Entonces, Esta es la ciudad. Los Ángeles, California. Estaba vigilando la casa durante la noche. Hoy viernes. Mi nombre es Alf. Tengo un bat. ¿Qué es eso? Alguien se esconde en los arbustos. ¿Un gato ladrón? Pero era un intruso. ¿Qué estás haciendo? Protegiendo de los asesinos a la familia. Y tú eres la última persona de la que hubiera sospechado. Yo no soy un asesino todavía. Creo que será mejor que regrese cuando estés de mejor humor. Los rodajes eran interminables y a veces se extendía el horario de grabación, cada uno no podía volver a su casa, qué sé yo, lo que suele suceder en los rodajes, porque uno tiene seteado para hacer una escena y ya no podés volver a hacerla al día siguiente por cuestiones de continuidad. O sea, claramente se pueden hacer al día siguiente, hacer tomas extras, pero si ya tenés seteado todo el estudio de una forma, entonces es un incordio volver a hacer eso, es más gasto de producción. Entonces los tipos se quedaban horas y horas y horas, hasta aplazando. Quizás si ellos tenían ellos a lo mejor tenían un rodaje posterior, se les suspendía el rodaje posterior porque por contrato firmaban que la serie Alf era su prioridad, y a veces han rodado, hay récords de ellos rodando 24 horas, quizás tenían un camarín que descansaban un rato, decían, bueno, en esta toma no va a salir el padre, no va a salir la señora Osmonic, bueno, listo, acá descansa acá mientras rodamos otra parte. Pero eran jornadas extenuantes. De hecho, en la última temporada ellos pidieron un montón de dinero más, y hay actores que no han repetido su rol justamente porque era tan extenuante esto que dijeron, no, a mí no me sirve por este dinero el nivel de exigencia que me demora esto, sí, que me demanda esto. Claro, si bien el producto final, lo que nosotros llegábamos a ver en ese momento, lo que la gente llegaba a ver, era el producto final hacía que todo parecía tan natural y tan bien hecho y tan dinámico. El detrás de escena, como vos bien acabas de decir, era algo súper tedioso. Y como dato de color, te quiero contar que acá en Buenos Aires, en la Argentina, el programa llegó 2 años después. O sea, acá no se emitió en 1986, empezó a emitirse a partir de 1988. Cuando en el famoso Canal 2 o TV2 lo emitió a partir de todos los lunes a las 21. Y para ese momento, en nuestra televisión, te cuento, tenía en su grilla éxitos como Hola Susana, imagínate, ¿no? Hola Susana estando estamos llamando con el teléfono, estaba en su máximo pico, y nada más y nada menos que Antonio Gasalla, ¿no? Pero Alf entró, desembarcó
y nos llegó a conquistar el público con ese humor, ¿no? Quiero ver trabajo de equipo allá afuera. Ya lo saben. Como los invencibles. ¿Ven? Dense la mano. Darnos la mano, pero si ha estado hurgando en mi basura. Entonces salúdense el uno al otro. Muy bien, vamos a saludarnos. Muy bien, descansen. Tan lindo, ¿no? Incluso, fíjate que en el tema de los rodajes y los rodajes de jornadas extenuantes, a veces firmaban los contratos y ya comenzaba el rodaje nuevamente. Era tremendo. Y también, en base a lo que vos decís de la serie aquí en Argentina, fue furor acá cuando se estrenó. Furor, sí. Fue un furor completo. Y no recordaba que estaba back to back con Susana Jiménez, ¿no? Y esto que no recordaba, no. Yo ya tenía un poco más, pero bueno, estamos hablando de decir, bueno, iba el programa una vez por semana y viste que no había televisión on demand. O sea, nos sentábamos, esperábamos todos a llegar a llegar a las 21 horas, poníamos Alf y no hay problema, ahí. Exactamente, hoy parece difícil cuando uno dice, igual tampoco es tan lejano, porque uno dice, bueno, Alf no lo veías y después lo podías ver en YouTube. Y uno está tan acostumbrado, pero no es tan lejano ver las cosas por YouTube hoy o por plataformas digitales. Hasta hace poco uno tenía el cable, tenías que esperar para verla, tenías que marcar la revista del cable, pero no tenías los dispositivos que tenés hoy. Y en esa época, más todavía, o sea, tenías que sentarte a ver Alf y ver cuándo lo iban a repetir. Claro, aparte estaba hecho para el público de familia, o sea, era el momento, las 21 horas, el prime time que vos te sentabas con tu familia, todo el desarrollo era súper familiar, ¿no? O sea, eran todas las complicaciones que te podían meter un extraterrestre dentro de tu casa y bueno, y con los vecinos y todo eso, que ya vamos a hablar de quién era quién. Vamos a hablar de los vecinos, cómo se llamaban y quiénes eran. Ya lo vamos a contar. Incluso con las figuritas, que también vamos a hablar más adelante, y con esto que vos me contás de cuando pasaban Alf en la tele, en esa época el tema de las figuritas también nacen, las figuritas y las cartas también nacen por lo siguiente. Viene de tiempos más lejanos todavía. Por ejemplo, estaba la película de 007, te estoy hablando de las de John Connery. Entonces la gente iba al cine y después estaban las figuritas, porque en esa época no es como ahora que uno puede ver la película en DVD, VHS como antes o lo que sea. Veías la película en cine y probablemente nunca más la veas hasta no se sabe cuándo. Entonces vos tenías las figuritas de 007 para recrear la película que acabás de ver. Entonces, a partir de ahí se empezó a tradicionalizar, digamos, estoy hablando de los años 50, más adelante después con Star Wars, lo que sea, pero tampoco podías verlo hasta que salió el VHS. Entonces, el tema de las figuritas con Alf, lo mismo, vos veías la serie y no sabías cuándo le ibas a volver a ver ese episodio. Y ahí es cuando nace ese tipo de cosas. Lo mismo con Superman, por ejemplo, y toda la transmedia que te genera su serie de cómics, es cierto eso. Sí, con una especie de precuela, porque la serie de cómics... Es muy buena esta data que vas a tirar. Claro, es la data que es la vida de Alf, de Gordon John Wayne, en el planeta Melmac, ¿no? O sea, todos sus amigos, y ahí se ven todos sus amigos, y ya más o menos vos ya venías masticado, a posteriori, con quién era, cómo se llamaba la novia, Gordon John Wayne, cómo era la vida en el planeta Melmac, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando de la novia de Alf, ¿aparece la novia de Alf? Porque... En la serie, sí, señor. Eso podemos ir charlando en sucesivos episodios. Me parece muy interesante eso. A mí me parece que sí. Solamente para darle ya un cierre a este episodio, quiero destacar a alguien que muchas personas, y como dato, que muchas personas no saben. Porque hay un actor que era búlgaro, que se llamaba Michu Mesaros. Vos decís, ¿quién era Michu Mesaros? Lo vamos a decir. ¿Quién era Michu Mesaros? ¿Quién era? Michu Mesaros era Alf. Porque en las pocas tomas donde se corporizaba adentro de Alf, estaba el señor Michu Mesaros, que era algo impresionante. Porque es un actor titiritero, circense, y a donde había películas de así tipo de terror o películas donde tenían que poner a alguien arriba de algo, era Michu Mesaros. Así que Michu Mesaros tenemos la suerte de verlo cada vez que volvemos a refrescar a Alf por YouTube o por donde fuera. Lo vemos corriendo por ese living y metiéndose adentro del baño con Kate y del placar,
y haciéndole las cosas, la vida imposible al pobre Will. Y te voy a sumar algo y con esto nos despedimos. Voy a traerte un gancho del que vamos a hablar en sucesivas emisiones. Hablando detrás de escena, cuando se dobla el personaje de Alf en Latinoamérica, el doblajista de Alf hace otro tipo de voz de Alf, otro tipo de musicalidad en su voz. Correcto. Y luego, cuando lo escuchan en Estados Unidos, les gusta más la versión doblada que la versión propia del actor. Entonces, a partir de las siguientes temporadas se empieza a utilizar esa musicalidad del actor de doblaje por sobre el... Bueno, eso vamos a hablar en sucesivas emisiones. Impresionante. No hay problema, Willy.